Hola, gente del canal. Normalmente hablamos de entidades que rondan bosques o carreteras desiertas, pero hoy voy a contar algo mucho más íntimo y asqueroso, algo que invade la privacidad de nuestra propia casa. Mi nombre es Akiyuki y esto ocurrió en 2021, cuando me mudé a un mini departamento antiguo en un barrio universitario de Osaka para ahorrar dinero. Yo era el típico estudiante, cansado, procrastinador y, para ser honesto, bastante descuidado con la limpieza. Mi prioridad era estudiar y jugar videojuegos, no fregar el piso. El baño, específicamente, era el último lugar que yo quería tocar. Era un cuarto viejo, con azulejos amarillentos por el tiempo y una bañera que rara vez limpiaba, dejando que ese moho rosado y oscuro se acumulara en las esquinas y en el desagüe. Yo creía que el único problema de la suciedad era el mal olor o la mala apariencia, pero estaba equivocado. Sin saberlo, estaba creando la invitación perfecta para una visita indeseada. Todo comenzó cerca de 2 meses después de mudarme. Había dejado la limpieza de lado por semanas y el baño estaba en un estado crítico, con manchas de moho en el techo y suciedad acumulada en las juntas del piso. Una madrugada, alrededor de las 3:00 a.m., yo seguía despierto terminando un trabajo de la universidad cuando escuché un sonido extraño que venía de allí. No era una fuga de agua, ni el ruido de un ratón royendo algo. Era un sonido húmedo, rítmico y arrastrado, como si un trapo mojado y pesado estuviera siendo pasado con fuerza contra los azulejos. Slap, slap, slap. Al principio pensé que era condensación goteando o algún vecino haciendo ruido a través de las tuberías, pero el ritmo era demasiado rápido y deliberado. Intenté ignorarlo poniéndome los auriculares, pero ese sonido de fricción húmeda contra la cerámica sucia se quedó en mi cabeza, creando una sensación de incomodidad que no podía explicar. Era como si algo estuviera interactuando físicamente con el desastre que yo había dejado atrás. Me levanté de la silla, irritado y un poco nervioso, decidido a descubrir la fuente de aquel ruido que rompía el silencio de la madrugada. Caminé por el pasillo corto que separaba mi cuarto del baño, y con cada paso que daba, el sonido de slap parecía disminuir, como si aquello que lo producía estuviera consciente de mi aproximación. Cuando llegué a la puerta entreabierta, el silencio volvió a reinar, pesado y absoluto. Encendí la luz fluorescente, que parpadeó antes de iluminar el escenario deplorable: toallas húmedas tiradas en el suelo, manchas de jabón seco en las paredes y ese anillo oscuro de suciedad en la bañera que yo venía ignorando. No había nadie allí, por supuesto, ni ratas, ni fugas visibles. Sin embargo, el aire estaba diferente, más frío y cargado con un olor acre y penetrante a moho antiguo y agua estancada, mucho más fuerte de lo normal para un baño simplemente sucio. Convencido de que mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada, apagué la luz y regresé al cuarto, intentando concentrarme de nuevo en mis estudios. Pero no pasaron ni 10 minutos antes de que el ruido volviera a comenzar, esta vez con una intensidad y una voracidad perturbadoras. Ahora, además del sonido de fricción húmeda, podía oír algo que parecía una respiración áspera y gutural, intercalada con chasquidos de lengua, como alguien saboreando una comida deliciosa. Aquello no era imaginación. Había una presencia física en mi baño, banqueteándose con la inmundicia que yo había cultivado con mi descuido. El miedo empezó a reemplazar la irritación, una sensación gélida de que mi privacidad había sido invadida por algo que no pertenecía al mundo humano. Sabía que necesitaba mirar otra vez, pero esta vez decidí no encender la luz, optando por espiar por la rendija de la puerta para atrapar al intruso en plena acción.
Me deslicé por el pasillo de puntillas, conteniendo la respiración para no hacer ningún ruido que pudiera alertar a lo que fuera que estuviera allí dentro. El olor ahora era insoportable, una mezcla densa de lodo, alcantarilla y algo almizclado que hacía que mi estómago se revolviera en protesta. Al acercarme a la puerta entreabierta, el sonido de lamidas se volvió casi ensordecedor en el silencio de la casa. Un ruido húmedo y viscoso que indicaba una actividad frenética y hambrienta. La única iluminación provenía de la luz amarillenta de un poste en la calle que entraba por la pequeña ventana de ventilación, creando sombras largas y distorsionadas que danzaban en las paredes húmedas. Acerqué mi rostro a la rendija de la puerta, con el corazón golpeando descompasado contra las costillas, temiendo lo que encontraría en ese espacio estrecho que yo había descuidado durante tanto tiempo. Mis ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la penumbra, pero pronto lograron distinguir una silueta agachada cerca de la base de la bañera. No era un animal común ni una persona. Era una figura pequeña y deformada, del tamaño de un niño, pero con la postura encorvada de un anciano. Su piel parecía húmeda y brillante, reflejando la poca luz exterior, y tenía un tono rojizo y enfermizo. El ser se aferraba al borde de la bañera con manos que terminaban en garras sucias, pero lo que me hizo congelar de terror fue su rostro. De una boca amplia y muy abierta salía una lengua increíblemente larga, gruesa y áspera, que se extendía como una serpiente viva para barrer el suelo, recogiendo cada partícula de lodo y suciedad con un placer repulsivo que me revolvió el estómago. Me quedé allí paralizado, mi mente luchando por procesar la realidad grotesca de aquella figura parecida a un duende tratando la suciedad de mi baño como un banquete lujoso. La lengua era la parte más aterradora. Se movía con una independencia muscular perturbadora, explorando grietas y rincones donde el moho se había acumulado durante semanas, raspando la superficie con una textura áspera que sonaba como una lija pasando por la cerámica. Cada vez que la criatura tragaba, un gorgoteo bajo resonaba en el pequeño cuarto, un sonido de satisfacción que erizaba mi piel con una repulsión profunda y primitiva. Me di cuenta, con un repentino choque de reconocimiento surgido de historias de infancia, de que aquello no era un monstruo cualquiera, era un akaname, el lamedor de suciedad, atraído específicamente por la mugre que yo permití acumular, una manifestación de mi propio descuido tomando forma física en la oscuridad. Justo cuando estaba a punto de retroceder hacia el pasillo, la criatura detuvo su banquete abruptamente, quedándose congelada a mitad de movimiento, con la lengua aún presionada contra los azulejos del suelo. Lentamente, con un sonido de crujido parecido a cuero viejo, giró su cabeza desproporcionada y llena de verrugas directamente hacia la rendija de la puerta donde yo espiaba. Sus ojos eran grandes, bulbosos, y brillaban con una luz lechosa y tenue, fijándose en los míos con una inteligencia que era al mismo tiempo antigua y burlona. No avanzó ni mostró agresividad física. En su lugar, soltó un silbido agudo y húmedo y retrajo su larga lengua con un chasquido rápido, sonriendo para revelar una boca llena de dientes amarillentos y desparejos. Aquel contacto visual rompió mi parálisis y retrocedí tropezando con mis propios pies en una carrera desesperada hacia la seguridad de mi habitación, cerrando la puerta de golpe y trancándola con manos temblorosas. Pasé el resto de la noche despierto, acurrucado bajo las mantas con la luz de la lámpara encendida como una barrera frágil contra la oscuridad del pasillo. El sonido repugnante de lamidas reanudó poco después de que cerré la puerta, continuando por horas interminables con una persistencia que desafiaba mi cordura. Saber que aquella entidad estaba a pocos metros de distancia, agachada en mi baño y alimentándose de mi propia negligencia,
creó un sentimiento de vergüenza profunda mezclado con pavor. Me sentía sucio, no físicamente, sino espiritualmente, como si mi descuido hubiera abierto una puerta para que el lado más grotesco del folclore entrara en mi vida. Con cada ruido húmedo que resonaba a través de la delgada pared, me prometía a mí mismo que cambiaría, que lo limpiaría todo, si tan solo esa cosa se fuera y me dejara en paz, sin cruzar el límite de la puerta de mi habitación. Cuando los primeros rayos del sol finalmente entraron por la ventana, trayendo la seguridad de la mañana, el ruido en el baño cesó por completo. Esperé una hora más, paralizado por el miedo que aún persistía, antes de reunir el valor necesario para destrancar la puerta de mi habitación y enfrentar el escenario de mi pesadilla. El pasillo estaba silencioso y el aire parecía menos pesado, pero el olor almizclado y podrido seguía impregnando el apartamento. Caminé lentamente hasta el baño y empujé la puerta, esperando ver a la criatura aún allí, pero el cuarto estaba vacío. Sin embargo, lo que encontré fue, en cierto modo, aún más perturbador que la presencia misma del monstruo. La evidencia física y asquerosa de su trabajo nocturno estaba esparcida por todas partes, convirtiendo el lugar en una escena de crimen sanitario. El estado del baño era repulsivo de una manera muy específica. Las áreas donde antes había acumulación de lodo y suciedad, las esquinas del suelo, la base de la bañera y el rejunte de los azulejos, ahora estaban extrañamente limpias, pero no de un modo higiénico. Brillaban con una humedad viscosa y pegajosa, cubiertas por rastros anchos y sinuosos que se secaban lentamente, marcando el camino por donde aquella lengua áspera había pasado. Era como si un caracol gigante hubiera recorrido todo el perímetro, dejando atrás un residuo translúcido y maloliente que impregnaba el aire con ese olor a agua estancada y saliva vieja. La visión de aquellas huellas de limpieza orgánica me provocó una náusea inmediata, pues era la prueba tangible de que la entidad no solo había estado allí, sino que había interactuado íntimamente con el entorno que uso todos los días, transformando mi desorden en su sustento nocturno. Aquel choque de realidad activó un gatillo de pánico y repulsión que superó cualquier pereza o desánimo que yo hubiera sentido antes. Sin pensarlo dos veces, corrí a la tienda de conveniencia más cercana y compré los productos de limpieza más fuertes que encontré, además de guantes de goma gruesos y cepillos de cerdas duras. Volví a casa y comencé una batalla frenética contra la suciedad, frotando cada centímetro cuadrado de aquel baño con una energía maniática, impulsado por el miedo de que cualquier mancha restante sirviera de invitación para el regreso de aquel visitante grotesco. El olor a blanqueador químico pronto sustituyó el olor a moho, pero mientras yo restregaba, no podía dejar de sentir que estaba intentando lavar algo más profundo que suciedad física. Estaba intentando borrar la marca que la criatura había dejado en mi territorio. Pasé todo el día frotando hasta que mis manos quedaron sensibles dentro de los guantes de goma y los vapores de los productos químicos me hicieron sentir la cabeza ligeramente mareada. Tiré la cortina de la ducha vieja, la alfombra de baño y cualquier cosa que pudiera retener humedad o el recuerdo de aquella presencia repulsiva. Al final de la tarde, el baño estaba impecable, brillando con una esterilidad que parecía casi agresiva, una fortaleza blanca contra el intruso de piel rojiza. Me senté en el suelo de la sala, exhausto y oliendo a cloro, tratando de convencerme de que había roto el ciclo y retomado el control de mi espacio. La lógica parecía sólida en mi cabeza, sin suciedad, sin comida, sin visitante. Pero a medida que el brillo naranja del atardecer empezaba a desaparecer del cielo, proyectando sombras largas por el apartamento,
Aquella confianza comenzó a desmoronarse en una ansiedad fría. Me di cuenta de que el silencio del apartamento no era pacífico, era expectante, como un escenario vacío esperando que el actor principal regresara para un bis indeseado. Cuando la oscuridad finalmente se instaló sobre la ciudad, cubriendo las ventanas con la noche, me encerré en el cuarto otra vez, pero esta vez no pude dormir. Me senté al borde de la cama, forzando mis oídos contra el zumbido del refrigerador y el tráfico distante, esperando que ese sonido húmedo y rítmico quebrara la quietud. Las horas se arrastraron y por un tiempo me atreví a tener la esperanza de que mi ritual frenético de limpieza hubiera funcionado, que yo hubiera desinvitado al huésped con éxito. Pero alrededor del mismo horario de la noche anterior, ocurrió un cambio sutil en la presión del aire dentro del apartamento, seguido por el regreso de ese olor distintivo y almizclado a agua estancada. Era más débil esta vez, deslizándose como un fantasma por la rendija bajo la puerta, pero era innegable. Entonces llegó un sonido, no de lamidas voraces esta vez, sino de un rasguño bajo y frustrado contra la madera de la puerta del baño, como si la figura estuviera confundida e irritada por encontrar su mesa de banquete limpia. El sonido de los rasguños se detuvo, reemplazado por un silencio tenso que me hizo contener la respiración, esperando que simplemente se rindiera y se marchara. Pero el Akaname no es solo un animal hambriento, es un espíritu persistente, guiado por la lógica folclórica de encontrar la suciedad donde sea que esté escondida. Escuché pasos húmedos y ligeros en el pasillo, alejándose del área del baño y moviéndose hacia la cocina, que quedaba peligrosamente cerca de mi habitación. Mi corazón se heló. Yo había enfocado toda mi energía maniática en el baño, pero la cocina, el fregadero estaba lleno de platos de 2 días, con restos de comida secándose en ellos y manchas de grasa en la estufa que yo había prometido limpiar mañana. Había cerrado una puerta, pero había dejado una ventana completamente abierta para su hambre. No tardó mucho para que el sonido característico volviera a empezar, ahora viniendo desde la dirección del fregadero de la cocina. El ruido de slap, slap, slap era diferente contra el metal de la cubeta de acero inoxidable, más agudo, más resonante, expandiéndose por el pequeño apartamento como una campana grotesca que anunciaba mi fracaso. Podía escuchar el tintineo de los cubiertos siendo movidos por aquella lengua fuerte y curiosa, removiendo la pila de platos sucios en busca de restos orgánicos. La vergüenza y el miedo se mezclaron de nuevo. Yo no estaba a salvo. La criatura estaba explorando mi hogar, mapeando cada punto de mi negligencia, y la distancia entre la puerta de mi cuarto y su presencia era ahora de apenas unos pasos. Sentí que la barrera entre mi espacio seguro y su dominio se estaba volviendo peligrosamente delgada. El ruido en la cocina cesó de repente, seguido por el sonido de un plato deslizándose y acomodándose en la pila con un chasquido seco. El silencio que vino después fue peor que el ruido, porque ahora no sabía exactamente dónde estaba la figura. Contuve la respiración, pegando el oído a la puerta del dormitorio, y pronto escuché el sonido arrastrado de pies húmedos en el piso de madera del pasillo, acercándose lentamente a mi último refugio. Con cada paso, el olor a agua estancada y moho se volvía más fuerte, invadiendo el cuarto a través de las rendijas como si la propia atmósfera alrededor de él fuera tóxica. Los pasos se detuvieron justo del otro lado de mi puerta. Podía oír la respiración jadeante y gorgoteante de la criatura, tan cerca que parecía estar dentro de mi cabeza, separada de mí solo por una fina capa de madera prensada. Sabía, con un pavor absoluto, que estaba evaluando la barrera, sintiendo el calor y el desorden que yo mantenía dentro de mi santuario personal.
La manija de la puerta giró lentamente, crujiendo bajo la presión de aquellas garras sucias, pero el cerrojo aguantó firme. El akaname soltó un gruñido bajo de frustración, y entonces escuché el sonido más aterrador de aquella noche. La lengua larga y áspera empezó a lamer la propia madera de la puerta, probando la superficie, degustando el polvo acumulado en los relieves y la grasitud de la manija que yo tocaba todos los días sin lavarme las manos. Aquel sonido de lija húmeda contra la puerta fue una violación final de mi privacidad. No solo buscaba suciedad estructural, sino la suciedad que yo mismo cargaba conmigo, mi propio descuido personal. Me acurruqué en el rincón más distante de la cama, temblando sin control, dándome cuenta de que no servía de nada limpiar la casa si yo seguía siendo una fuente de inmundicia para aquella entidad. El mensaje era claro. Mientras hubiera negligencia, él tendría una invitación para entrar, y la puerta cerrada era solo un obstáculo temporal para su hambre voraz. Después de lo que parecieron horas de aquel tormento auditivo, el sonido de raspado en la puerta finalmente cesó, seguido por un suspiro largo y húmedo, un sonido de hambre insatisfecha que resonó por el pasillo. Escuché los pasos húmedos y arrastrados alejarse lentamente, no hacia la salida, sino merodeando por la sala de estar durante algunos minutos más, olfateando el aire en busca de cualquier otra fuente de negligencia que yo hubiera pasado por alto. Finalmente, cuando los pájaros comenzaron a cantar afuera, la presencia pesada se disipó y el silencio volvió al apartamento. Esperé a que la luz del sol inundara el cuarto antes de reunir el valor para destrancar la puerta. El pasillo estaba vacío, pero la madera de mi puerta estaba marcada con aquellas mismas huellas translúcidas y pegajosas, concentradas obsesivamente alrededor de la manija y de la rendija inferior, una firma física dejada por la entidad para recordarme que sabía exactamente dónde yo dormía y cuán cerca había estado de entrar. Esa mañana desencadenó una transformación radical en mi vida, que fue mucho más allá de una simple limpieza de fin de semana. No solo lavé la vajilla acumulada, limpié el apartamento entero, de arriba a abajo, moviendo muebles pesados para eliminar polvo escondido y desinfectando cada superficie hasta que el aire oliera permanentemente a productos químicos y limón. Me di cuenta de que el akaname no era únicamente un monstruo de baño. Era una manifestación viva de mi propia estagnación y pereza, un parásito que se alimentaba del caos que yo mismo creaba. Para mantenerlo lejos, tenía que convertirme en otra persona. Establecí un cronograma rígido de limpieza que comencé a seguir con un fervor casi religioso, revisando rincones en busca de moho y secando las piletas después de cada uso, movido por el pavor constante de volver a escuchar aquel sonido húmedo. Nunca volví a ver a la figura de piel enrojecida, ni escuché aquel sonido de lija húmeda resonando por las paredes, pero la paz completa nunca regresó de verdad a mi vida. Mis amigos creen que desarrollé una obsesión repentina por la limpieza, bromeando con que mi apartamento parece una sala de cirugía. Pero no entienden el motivo de mi pánico genuino cuando veo una simple mancha de humedad en el techo. La marca psicológica es permanente y profunda. Vivo en un estado de alerta constante, sabiendo que la barrera que me separa de aquel recurrente pesadillo está hecha únicamente de disciplina diaria y litros de blanqueador. A veces, en noches silenciosas y lluviosas, todavía imagino sentir ese olor sutil a agua estancada flotando en el aire. Un recordatorio fantasmal de que puede estar rondando el vecindario, olfateando puertas y esperando solo un momento de debilidad o una semana de pereza para aceptar la invitación otra vez.
El Akaname me enseñó, de la manera más aterradora y visceral posible, que la higiene doméstica no es solo una cuestión de estética o salud física, sino una forma de defensa espiritual. Funciona como un guardián grotesco que castiga el descuido, transformando nuestra propia suciedad acumulada en un puente para que lo desconocido entre en nuestros hogares. Así que dejo aquí mi advertencia. Si escuchas un sonido húmedo, rítmico y arrastrado viniendo de tu baño en plena madrugada, no asumas que es solo la tubería vieja o un vecino ruidoso. Levántate, enciende todas las luces, toma el cepillo más duro que tengas y limpia cada rincón olvidado, porque lo único que impide que esa entidad hambrienta se convierta en tu compañero de cuarto permanente es la limpieza que mantienes. Si te gustó esta leyenda urbana de Japón, deja tu like y compártela con tus amigos. Y si quieres descubrir nuevas historias, sigue el canal y activa la campanita.